Déjame decirte que no soy de contar las historias que me han pasado, mucho menos esta que estoy por relatarte a ti y a todos los elementos de tu aquelarre. El motivo es debido a la relación que tienen todos los miembros de mi familia en esta extraña, mórbida e increíble vivencia que nos sucedió. Me animé porque veo la seriedad que se le dan a todas tus historias y porque me gusta mucho la manera como relatas las mismas. Esos efectos que le pones, más de una ocasión me han sacado un buen susto. Por favor, déjame en anónimo. En un momento más vas a saber el porqué. Puedes subir las fotos que te envío. Por esas no hay problema. De hecho, estaría encantada de poder enviarte alguna de las piezas que te menciono en la historia. Bueno, basta de introducción. Soy una mujer de 30 años en la actualidad. Soy del estado de Chiapas, exactamente del municipio de San Cristóbal de las Casas. Mi nombre, por favor, como te dije, no lo menciones. Cuando pasó todo esto, tenía la edad de 10 años. En ese entonces no teníamos casa propia. Vivíamos en un terreno que mi abuelo, el padre de mi mamá, le había dado prestado a mi padre para que lo trabajara mientras lo vivíamos. Y así, de esa manera, subsistíamos. Tenía uno que otro sembradío, árboles frutales y unos animalitos de patio que mis padres cuidaban mucho. Estos eran la fuente de alimento y de comercio. Ya saben, vendían las crías de los animales, cajas de frutas y así, lo que el campo nos daba. En verdad, teníamos carencias muy marcadas. Había en casa muchos antojos, muchas cosas que quería. Sin embargo, a pesar de mi corta edad, entendía que trabajábamos fuerte por lo que necesitábamos. Hasta que un día, todo cambió. Alguien llegó a ayudarnos. Alguien o algo. A partir de aquí, te pido que prestes mucha atención a lo que te estoy por describir, ya que hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Bueno, cada quien podrá sacar libremente su deducción. Cada quien tendrá la libertad de pensar qué pudo haber sido eso que nos brindó su bendición, su ayuda, su apoyo. Una madrugada del mes de agosto, exactamente a las 4:30 de la mañana del día 7 del mencionado mes, mi sueño, al igual que el de mi padre y mi hermana mayor, fue interrumpido por unos extraños gritos de mi madre. No eran tan solo gritos, eran alaridos que se iban incrementando. Y es que ese episodio fue muy impresionante. Jamás, nunca antes me había pasado algo así. Mi mamá se encontraba sentada al borde de nuestra única cama, en donde dormíamos mi hermana, mi mamita y yo. Mi padre dormía en una especie de sillón que se encontraba a un costado de nosotros. Recuerdo que mi hermana estaba corriendo con un vaso de agua que mi papá le había pedido. Se escuchaban sus lloridos mientras iba a toda prisa a buscar lo que le solicitaron. Yo estaba muda, no sabía qué pasaba. Veía a mi mamá como nunca antes. Mi papá la tomaba de los hombros y la llamaba por su nombre. Magali, Magali, mi amor, despierta. Y es que no solo eran los gritos acompañados de esos extraños quejidos. Los dedos de sus manos y de sus pies se encontraban entrelazados, como si un extraño tirón se hubiera apoderado de ella. Sus ojos estaban en blanco. Yo la miraba a distancia en total silencio. De momento, su mirada se cruzó con la mía y poco a poco de nuevo volvió a ser mi madre. Sus ojos fueron adquiriendo su color, esa mirada que antes tenía. Esos fuertes rasgos que su cara extrañamente habían adquirido, así como llegaron, se estaban yendo. Nos observó a cada uno de los que allí estábamos a su alrededor y sin decir nada se volvió a acostar. Sin más ni más, se volvió a dormir.
quiero dejar en claro algo para no alejarnos del tema. Antes de continuar, es importante hacer mención que mi madre jamás tuvo antecedentes de ataques epilépticos, de sonambulismo o cualquier problema de salud. Otro detalle que no debo dejar pasar es que mi madre, al quejarse, decía palabras al azar, o al menos eso pensaba, eso creía. Sácame de aquí, ayúdame y te voy a pagar. Decía mientras chirriaba los dientes, mientras gritaba, mientras se quejaba. Mi padre dejó dormir a mi mamá. No es que fuera una persona estudiada para saber qué debería o no debería hacer. Quizá no debió dejarla, no lo sé, pero en su amor nos dijo que la dejáramos descansar, que todo estaba mejor, que seguro se había puesto mal por algo que comimos. Ya saben, los pretextos que los adultos ponemos para tranquilizar a nuestros amados hijos. Al día siguiente por la mañana nos fuimos a la escuela. Mi hermana y yo estudiábamos en el mismo colegio, pero en distintos grados. Todo nuestro día transcurrió de manera normal. A la hora de la salida, me encontré con mi hermana y nos dirigimos hacia la casa, misma que se encontraba a unos 15 minutos caminando. Debíamos pasar por caminos de terracería, en medio de paisajes llenos de árboles. De un momento a otro, mientras veníamos jugando mi hermana y yo, pudimos notar que una serpiente de color dorado se metía debajo de un árbol. La curiosidad nos llevó a buscar el lugar en donde había entrado aquel reptil. Y es que el color de aquel animal no era usual. No era como los que ves en los libros de biología de la escuela, ni en lo que ahora puedes encontrar en internet. No. Te puedo jurar que esa serpiente brillaba, que destellaba una luz dorada. Estábamos revisando bien donde podía haber entrado y nada. No había dónde. No había ninguna madriguera. En vez de eso, encontramos entre las raíces de aquel cedro un pequeño saco de piel dura con objetos en su interior. Era un saco que al manipularlo poco a poco se fue partiendo. Aquella tipo bolsa que envolvía esos extraños artículos se desbarató y dejó ver lo siguiente: 2 llaves viejas, 6 pequeños cascabeles y lo más extraño, la miniatura de la cabeza de un hombre anciano tallada en piedra o en barro. Tenía sus detalles muy bien marcados, sumamente definidos. Su cráneo extrañamente alargado, con una sonrisa extraña, y unas pronunciadas encías que dejaban ver la ausencia de dientes. Un hermoso trabajo. Te mando fotografías para que puedas ver la pieza. Mi padre, antes de partir de este mundo, lo mandó a engarzar en ese tipo de caracol de plata. Originalmente solo era la cabeza de piedra. Mi hermana y yo apretamos el paso para llegar lo antes posible a casa y poder contarles aquella fascinante historia a nuestros padres, sobre la serpiente, su extraño color, su desaparición y todo lo que había pasado. Y no solo eso, les mostraríamos lo que acabábamos de encontrar. Así, llegamos casi corriendo hasta donde estaba mamá preparando la comida en nuestra cocina de leña. A fuertes gritos la llamamos. «Mira lo que encontramos», le dijimos al tiempo que abríamos la palma de la mano para enseñarle aquellos objetos. Los ojos de mi madre se abrieron exageradamente, como si hubiese visto algo que no debía ser, algo imposible. «¿De dónde sacaron eso?», nos dijo mientras nos arrebataba las piezas de nuestras manos. He de comentarte que me lastimó sin querer y me puse a llorar. En ese momento, mi madre dejó los objetos tirados en el suelo y me tomó de la mano para consolarme. «Juan», le gritó a mi padre al tiempo que nos apresuraba para salir de aquel pequeño cuarto donde teníamos nuestra área de alimentos. A lo lejos, venía mi padre corriendo con su hacha en la mano. Él se encontraba cortando y apilando leña para que pudiéramos usarla para la cocina, además de, como ya les dije,
comercializar lo que la naturaleza y el campo nos proveía. ¿Qué crees que traían las niñas? Se encontraron lo del árbol. Al escuchar esto, las dos dijimos: sí, mamita, pero no queríamos robarlo. Una serpiente entró debajo de un árbol al salir de la escuela. Yo no quería hacerlo, mamá. Solo queríamos mostrarte lo que era. Esto y más se escuchaba salir de nosotras. Pensábamos que teníamos problemas, que habíamos obtenido algo de manera ilegal. O sea, quizá habíamos robado algo y estábamos en una grave situación. Mi padre tomó del brazo a mi mamá y le pidió que le mostrara dónde estaban. Así, nos dirigimos los cuatro a ver aquellas problemáticas piezas que se encontraban en el piso de aquel cuarto. Cuando llegamos, no había ninguno de los mencionados objetos. Tan solo había un tizne en el suelo, como si alguien hubiera quemado la silueta de cada cosa. Se veía la silueta chamuscada de las llaves, la silueta chamuscada de un montón de lo que parecían ser cascabeles y un pequeño montón de piedra tamulada y quemada. Mi madre dio un pequeño grito y se llevó la mano a la boca de la impresión al notar esto que te acabo de mencionar. Nosotras seguíamos sin entender, sin saber qué pasaba, sin saber por qué había tanta preocupación en eso que acabábamos de llevar. ¿Qué sucede? Solo pude llorar. Junto con mi hermana, al no saber qué era lo que ocurría, nos pusimos a llorar. Mi padre se hincó y nos tranquilizó. Nos hizo saber que no había pasado nada malo, que nosotros no éramos culpables de nada. Mi hermana mayor le pidió por favor que nos contara qué sucedía. Mi madre miraba atenta hacia adentro del terreno, en una zona donde habían unos pinos sembrados. Lo recuerdo muy bien. Ahí, en especial, había uno, muy grande. En serio, Ángel Obscuro, no es que yo lo dimensionara de esa manera por mi edad. En verdad era enorme. Varias veces escuché a mi padre decir que le daba mucha curiosidad cómo había crecido tanto un árbol así. Esa tarde, sentados en nuestro comedor improvisado, mis papás dijeron que querían hablar con mi hermana, que por favor saliera a jugar un momento. ¿Cómo? Claro que no. Le respondí a mi mamá. Tal vez la euforia de lo que estaba sucediendo me había hecho responderle así. Jamás le llevaba la contra a mis padres. Déjala que se quede. Vamos a platicar todos sobre lo que está pasando, dijo mi papá mientras me revolvía el cabello con una mano. Todo comenzó el día anterior, justamente la mañana del día que mi madre tuvo aquel ataque, aquella posesión, aquella manifestación, no sé cómo llamarla. Bueno, nosotras ya nos encontrábamos en la escuela. Mientras tanto, mis papás estaban llevando unos cochitos que habían vendido con un señor que vivía cerca de la casa. En eso andaban subiendo a los marranitos cuando uno de ellos se le soltó a mi papá y corrió. En una de esas, al estar agarrando de nuevo a aquel fugitivo, alcanzó a notar que cerca de donde él se encontraba había una serpiente de un color muy llamativo, una víbora de color dorado, que emanaba un extraño brillo. ¿Te suena la historia que nos contaban? ¿Identificas algo en común? Al escuchar esto, mi hermana me volteó a ver y a gritos me dijo: escucha, escucha, es lo mismo que nos pasó. Mi padre escuchó lo que nos había sucedido, peló los ojos de asombro y continuó con su relato. Se aclaró la garganta y dijo: solo alcancé a ver que la serpiente empezó a subir en el pino que está ahí atrás. En el enorme pino, la víbora como que buscaba dónde entrar, buscaba una grieta, y la encontró. Extrañamente se metió por esa grieta del árbol y desapareció. No volvió a salir. De hecho, no había espacio en donde pudiera esconderse. Tan solo había algo, un objeto, una bolsa.
un pequeño costal de piel corrugada y tiesa, una pequeña bolsa de piel que tenía unos objetos en su interior, 2 llaves, 6 cascabeles y una pequeña y fina reproducción de la cabeza de un señor anciano, hecha de barro o de piedra.